Y también les digo que al terminar la conferencia habrá un turno de preguntas y comentarios en el que pueden hacer preguntas no solo sobre la conferencia, el tema que trate aquí, sino sobre temas relacionados con la filosofía budista o el pensamiento budista, con cualquier otro tema relacionado con la filosofía budista, ¿no? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jaime y tengo 3 preguntas que voy a tratar de formular de la manera más breve posible. La primera es, dentro de este espacio mental, que se ha dicho que la mente se informa, o la naturaleza última de la mente, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué soy yo dentro de este espacio? Por otra parte, preguntar si no es un poco, en cierta manera, peligroso tratar de buscar la felicidad de los demás antes que la mía, en la medida en que puedo estar escondiendo mi propia infelicidad en la búsqueda de la felicidad ajena. Y, por último, preguntar qué se entiende específicamente por felicidad y por sufrimiento. Porque, claro, entiendo que en esta búsqueda de la felicidad ajena puedo tener un concepto propio de lo que es felicidad que no se corresponda con el concepto de felicidad de los demás. Pongo el ejemplo de una relación en la que yo estoy con mi pareja, quiero terminar la relación con mi pareja y eso va a provocar cierto sufrimiento o dolor en la otra persona. Entonces, en esta medida, ¿qué se entiende por sufrimiento? ¿Qué relación tiene el sufrimiento con el dolor? Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. 돈덕 담보데 어촌 난추거나 가레세 어르잖아 샘데 네 워총글레가 워총글레가 진도요래 우송으로 산네 냥토고 송 쳔보즈라 우송 가샤바. 냥토고 송그 산지 우송. 냥토고 송 냥토고 송나 존던데 가레세나 샘지샤 시르나 나나야 요파마야 시르나야 요파마야 데니키 파르나야 요파마야 데니 조트메 바 삼다메 바 샤타메 바다 된다 송을 자 야고 용이 she's this 다 샘데데라 시르나야 요 말에서라 나나야 요 말에서나 샘지기데 시르 공부보스타나야 요 말에 나나야 요 말에 데니 추다나니 그 반참나야 요 말에 데 샘공오즈기데 돈 담바나 니가야 쉬나 니가나야 접아요 바 말에 데세라 돈덕지 아이 카토레 그 쉬나래 가나야 마접바지가 샘레세 돈 담바나 데 타니도 요래와 타니 돈 담바 데니 쳬러 아니도 요래 돈 담바라 요 말에세 거라 다기엔 난자 샘이 난자 데레와 Realmente, cuando decimos hay una Kashyapa, ¿no? Hay una instrucción de Buda Kashyapa, dice que la mente, cuando asociamos el yo con la mente o el yo con el pensamiento, decimos el yo no está fuera del cuerpo, el yo no está dentro del cuerpo y el yo no está entre el límite entre dentro y fuera del cuerpo. Si buscamos ese yo, no encontramos nada que podamos asociar del yo con la mente. No lo podemos asociar. Por eso tenemos una terminología para el fenómeno, que es yo, pero esta terminología está vacía de sentido verdadero porque no lo podemos encontrar. Por eso se dice que el yo no existe de forma última. Esta es la primera. No sé si entendéis esto de la verdad última o la verdad definitiva, como cuando hablamos de algo que es de forma definitiva o de algo que es de forma relativa, como opuesto a lo relativo. 알아서 잔돈 데브르라 잔돈 데브르네나 오늘 랑 송야가 삼바 넘버다 바가 텐다시네나
Tela ninkayo mare. Azon zambulana penan zauna jibde inna gane inna rana teni tari jan tela pamba tongking mate angtangula tsigyoraba. Teni leshipa inna raga chuba inna raga. Teni janla tari pamba mongkung ono shinke de tari madikchala te tsigyoraba. Ten zambulanga kashogre te inna janla pamba jumna ndega nomba yore se gize nge te semlang korkamando. Cuando hablamos sobre la segunda pregunta, cuando hablamos de la felicidad de los demás, no esconde nada oculto, no esconde nada misterioso. Realmente no existe ningún peligro. Cuando hablamos del beneficio a los demás o la mente que desea beneficiar a los demás, hablamos de observar al otro como si fuera tu padre o tu madre. Seamos practicantes religiosos, no seamos practicantes religiosos, siempre consideramos lo más bondadoso del mundo a nuestro padre y a nuestra madre. Sobre todo cuando somos pequeños, que tenemos esa idea de que papá y mamá pues son lo más importante para nosotros. Si ellos tienen esa misma bondad hacia nosotros, ¿cómo no nosotros deberíamos responder a ella? Debemos sentir esa misma necesidad de satisfacer la felicidad de los demás y eliminar el sufrimiento de los demás. Es como cuando un niño llora, si un bebé llora, una madre dejaría de hacer todo lo que estuviera haciendo por cuidar a su hijo. ¿Qué peligro hay en eso? No habría ningún peligro. Es lo que una madre se supone debe hacer. Y es lo que nosotros deberíamos hacer con todos los seres. 돈덕 선바데 다리 부모가 발그 쩨동그 그런 거 대화당 등을 그 저러 대화당 레랭이 고송 니 카레레스 콘셉트 카레레스 대화당 등그 산이 카레레스나 오니 그돈 담발라 대화다 등으니까 라운전 트바요 말레스 데 카르테 라운전 트바요 나다 머니까 그때 다리 대화는 좀 봐야나 다리 등은 좀 봐대 이나 쳐라와 내가 손나 주게나 돈 담발라 대화다 등으니까 트바요 말레스 레다 타니 그 원도시나 때 요레스 때 요레다 옛날에 직된 그 빼나 맞죠 포모가 쩨동데 쳇송데 되니 저런 그 때당 쩌송나 다리 가래 그 지금 모랑라 다리 때 쩌송나 거라 등을 요래 때 직된 그 쩨동라와 쩨동다 르 차요레스 타니 그 원도시나 때라 요래 레다나 저랑라 다리 때인지 쩨동 마이송데 되니 거랑다 쩌라 가래 모랑라 따로 디스제종데 차요 말에 때니 저랑다 쩌송나 등을 요래세 때니 쩨동라 때니 등을다 되어니까 제거래 ramsang trabajo 말에서. La tercera pregunta sobre la felicidad y el sufrimiento, decían, y cómo aplicarlo a un problema teórico como a alguien que se quiere separar de una chica, etc. Pues, como decíamos antes, algo que la verdad última, cuando buscamos qué es realmente el sufrimiento o qué es realmente la felicidad, cuando buscamos la felicidad, cuál es su definición o cuáles son sus características, dice, desde un punto de vista de la verdad última, tanto la felicidad como el sufrimiento carecen de existencia verdadera. Por lo tanto, no los vamos a encontrar, no existen, están vacíos. Pero de una forma relativa o de una forma convencional, desde el punto de vista de la visión de la realidad convencional, sí que hemos elaborado la terminología necesaria. Imputamos algo como sufrimiento e imputamos algo como felicidad. En una relación emocional con una persona, cuando tanto te quieras separar o tú quieras permanecer y ya se quiera separar, indiferentemente, tanto la felicidad como el sufrimiento provienen de fenómenos o engaños de nuestra mente, o la ausencia del conocimiento de la naturaleza verdadera de esa felicidad o de ese sufrimiento. Buenos días. Primero agradecer a Khenpo Sodargie su conferencia y también agradecer al traductor por ese esfuerzo en la palabra justa y verdadera. También tengo 3 preguntas. Una sobre el espacio. He oído hablar en el budismo una diferenciación entre espacio relativo y espacio absoluto. Creo, no sé si es adecuado, que el espacio relativo es aquel donde los fenómenos aparecen y desaparecen en la impermanencia. De ser así, mi pregunta es, ¿cuál es entonces el espacio absoluto? Y si es sinónimo de vacuidad.
La segunda pregunta es que Khenpo ha dicho que hace muy bien estudiar para la mente y mi pregunta es, según el budismo tibetano, esto que estudiamos, aunque no sea el contenido, sino al menos la forma, ¿se puede llevar de vida en vida en el continuo mental? Y tercero, que he visto la gran bibliografía, todo lo que ha escrito Khenpo en volúmenes y volúmenes. Y he buscado en internet, hay algo que me interesaría leer sobre Kalachakra y 21 taras. Mi pregunta es, ¿esos libros son accesibles a gente laica que no esté en monasterios y, por ejemplo, que tenga la iniciación en Kalachakra, ¿no? Y la práctica, pero que a mí me falta, por ejemplo, la parte teórica. Me gustaría saber un poco más y si es posible, si esos libros están en tibetano o en chino y si solo son para los monasterios. Okay. 다 당본데 남카라와 남카데 실노연 디마시 남카다 당고다 당만고바 그래봐 수술 당고다 수술 당만고바 고바 제 디마시데 라스미오라와 남칸 데 디마시 지그래와 데네 수술 당변고바다 수술 당만고바제 고바 베나 수술 당는 고바 담에 또 비셔버려봐 그래봐 수술 딱바 마임 박은 고바 베나 좋은 거나 짬에 봤다가 딱바 마임 박은 고바 쓰러봐 마임 박은 고바 네 다때나 teni namkha de lan dishi namkha zi ji yo mare pena namkha zi ji de chapma ga na song je dina gyandang bukai namkha namki jushin menzi pena zu shirdam ga nang namkha da na teni khwa ga nang namkha de namkha dari ga chani ba mare tongwa ko map ga chamjre teni gyangi namkha zi namkha ngo sangwa deyang namkha yo shi ga jushin mare ze 시리즈나 원섬 그 여러 마저와다나 지화가 여러 마저와 참만이게 남카 원섬 요바접 거요 말에 되나 코랑 달에 꼬마가 잡나 되건 디마시 남카지 되래 되나 남카 때다나 되거 동만이 그 돈이가 다리가 디마시 임비 차는 단다래 디마시 임비 차근 단다래 옛날에나 돈이 그 돈데 남카 코나 말에 남카를 학바가 다리 Cuando hablamos del espacio, creo que te referías a las dos divisiones de espacio que son el espacio composicional y el espacio no composicional. Cuando hablamos del espacio no compuesto o el espacio no composicional, tenemos que volver atrás filosóficamente y hablar de aquellos fenómenos que son no compuestos. Aquellos fenómenos no compuestos, hay determinados textos que hablan de tres categorías de fenómenos no compuestos. Los fenómenos no compuestos como el espacio, los fenómenos no compuestos no permanentes y los fenómenos no compuestos permanentes. Entonces, cuando hablamos del espacio, el espacio tiene la parte tangible, como decías, la parte compuesta o composicional. La parte no composicional es una parte vacía de forma, como todos los fenómenos impermanentes no tienen ese aspecto vacío, simplemente generan esa imagen genérica en la mente. Cuando hablamos de ese vacío, hablamos de algo que no puede ser percibido a través de una conciencia directa o de una mente directa. Es algo que percibimos de forma inferencial. Lo percibimos a través de los resultados que produce, no de una forma directa, no podemos percibirlo de forma directa. Por lo tanto, podemos decir que es la base, por ejemplo, es la base sobre la que está el Sol. Existe como base del Sol, pero no existe de forma intrínseca como objeto tangible. A esto es a lo que se refiere. Ni donde ni bade gombo socho karia sondsena yopa po na denjonjo mepa po na nganjonjo chutamche yobran zambaya dewalan jore tene chutamche mebran zambaya nganson nyara yi toktanjo lanjo re sonre teina ngaso tate kosa marba gewa china denjo yore ngune ya res gewa ya poshi gewa chishira gewa magewa
teni pena sok shopa ta mashimba lemba masawan shopa la soba magiwa shene na nganjon ro jita teni gewa shena to denjon ro jita te nguni res te nguni injire samji ngarang la te yichiyos 아 내려와 때 나중 쳔달라 개와야 보점네나 코랑세네나 다타 개와치나 가레치나 쳔추말라 대반로레센도 소나 다타 나주 개와야 보치네나 추말라다리 나만디 개와 대와야 보 덴로 토브레 Entonces, la segunda pregunta sobre si el estudio, a ver si se ha enfocado la respuesta por lo que pedías, el resultado del estudio puede producir resultados no solamente para esta vida y para la vida futura, sí, en el sentido de que el resultado de nuestras acciones virtuosas, fruto de nuestro estudio, las acciones virtuosas cristalizan en renacer en estados superiores. El resultado de nuestras acciones no virtuosas, como el matar, el mentir o el perjudicar a los demás, etc., estas acciones no virtuosas nos permiten renacer en lo que se llaman los reinos desafortunados. Entonces, que si tiene impacto lo que estudiamos en renacer en un sitio o en otro, por supuesto, porque lo que nosotros estudiemos comanda de alguna forma nuestras acciones para ser. El estudio finalmente es discriminar acciones virtuosas de no virtuosas, por lo tanto nos llevará a un sendero o al otro. ni inkoreana wang thomna ya bore tere germania china wang ma thomna andon chores ni chwa chdi da mare ge chwa chigrep ko de yona zema mak chig chwa mambo ko ti tene jambala kurk mengdo mak chigre chwa chigrep ko na taro ti chud karma chkhazndo. Vale. Sobre la tercera pregunta, para leer la instrucción sobre el Kalachakra es importante tener la iniciación. Es importante tener la iniciación. Para leer sobre Tara, sobre las 21 Taras, no es imprescindible tener la iniciación, pero para el Kalachakra sí, es necesario tener la iniciación. Pero esos libros son comprables, están en el mercado. Chora chora. Sí. 스바요 말에 인친도 En inglés. En inglés está traducido. Y me dice Kempo también, por favor, que cada persona una sola pregunta. Solo tenemos pocos minutos, por eso para dar oportunidad a más gente, una persona, una pregunta. Hola, mi pregunta es, como monje, ¿cuál es el fin último de la vida monástica? 자이나 자 카르퍼자 tane dache karwa. El objetivo de un monje es afeitarse la cabeza y afeitarse las barbas. zo sem gitang getani cha chi jo sore shitsoge tere ta zo semnan ge tare teni ta ngimjong getane chu tare rapto chonga ge chu jup samgiwa ta semto ko sore nge tare ta nyamsrzeri. No, es una broma. La actividad principal de un monje es una actividad sobre su mente, sobre la mente. Si la actividad es sobre la mente, un monje, el hecho de tomar votos, el tomar votos significa una renuncia. Significa renunciar a actividades mundanas, a distracciones mundanas. Entonces, cuando uno toma votos, lo que está haciendo es desarrollar la mente de renuncia. Y la base de esa mente de renuncia es la mente. Entonces, lo que hace es dedicarse a trabajar sobre su mente. Tene tangsa cha shin ke de ma chenyo nyong ro no tene cha ma ra lok rong ke de che ma ma ro cha ma ra ngama cha ba yin ta ji ba zo yi dan cha lok rong ke che ma ro yo re tangsa. De que ahí, digamos que los tiempos cambian y hay muchas veces pues que son llevados a monasterios desde muy jóvenes. Luego cuando terminan sus estudios, pues hay algunos pues que dejan los votos. Esto es
pues también pues, la forma de relacionarse cada uno con samsara, con las condiciones materiales, con lo que uno perciba. Por eso son realmente pocos aquellos que completan su vida como monjes completamente ordenados. ¿Puedo preguntar? De acuerdo. Simplemente quería preguntar porque en clase de budismo nos han hablado de nirvana y ya que está aquí el monje, pues me gustaría preguntarle. Porque yo haciendo la comparativa con los místicos, especialmente monoteístas, cuando su finalidad es la unión con la divinidad. Y algunos incluso renuncian a la vida material y ellos conciben la felicidad como la unión. O sea, su objetivo en la vida es esa unión que les completa y les llena por dentro. Entonces, en nirvana, por supuesto, según nos han explicado, el budismo no es una religión teísta, pero una vez que se llega a nirvana es en el momento que se concibe la realidad como es. Pero exactamente cuando se llega al nirvana, es decir, para los místicos es esa unión con la divinidad, o sea, ya tienen algo que lo define. Pero nirvana, ¿qué es exactamente? O sea, la felicidad de nirvana, ¿qué es? ¿Evadirse? ¿Desaparecer? No sé. Shirdong tan tendere nyangde de la mambo jore tene pena nyantu gum nyangde nyantu yora nyarang japchumba yora nyarang japchumba gum nyangde zina tene ngoba la tsekchi de jingro ki ta tenja gum nyangde yore tene yang takching gum nyangde taba chimbo gum nyangde yana tene semgi ngola tsekchi de nyambar jonen zamba chiang mayo ba yora tene yang 탐침 김비 추 탐치 그 내리 찌르다 전도 똑송네 그 디마시 그 랑전데 몬데 껴송 데라야 타바침부 회나 산지 고만도 손다 샹집생 고만도 손 데스타와 냥데 침부 데요레 데나 냥데 데라요 만저 몽보지근도. Cuando hablamos de nirvana, hay muchos tipos diferentes de nirvana. Nirvana no es un objetivo absoluto para muchos practicantes budistas. Cuando hablamos de nirvana, existe el nirvana del vehículo de los oyentes, existe el nirvana de los realizadores solitarios, existe el nirvana de aquellos que se liberan del sufrimiento, aquellos que trascienden al sufrimiento y ya no experimentan ningún tipo de sufrimiento. Existe el nirvana de los seres que perciben la naturaleza de los fenómenos tal cual son. Y en eso existe también distintas graduaciones, porque puede ser un nirvana que introduzca a un bodhisattva, a un ser superior, hacia la iluminación, que es un estado superior, o hacia la budeidad. Entonces hay muchas divisiones diferentes de nirvana, es un tema. 딱집 밤밀 한접 딱바다나 캬바다나 산지저바세 베나 데 니르와메바 다리 코랑츠 나랑츠 따르다고 데와테나 데와테 인저르로레 데나 데 다리 니르와메바다나 이전도 데와데가 랑거 다리 리심 참말라 다리 캬비요바 데니 데와테는 지금 마스tur 그르고네 마엠바가 다리 데 산지저바 랑시키 저바데레 다틴 데건 레옹마다 소다리가 전 샘칭 같은 접게지 아주 산지 고만도나요 산지 가시 그치 보이 냥득게 만나 냥데 고만도나요 냥데 그거 데 랑이 코나시 본 등득이 말아 베나 샹추 상화가 데와블라나메바 냥데 데와블라나메바도 돈나 되니 전 로아 남금 천리 니르든지다 송은 천리 니르든 그거는 전 로아 남라 판바시죠 데요 송을 단데 소다리 타바침 burgillamada tenedari hirshim gonstorgan reva trim dordegan tatersam jongrkadna di tari kungam nyangde segende kende xarozu shadan chabar Dordegan ta dordegan dam gonstorgan yarchip shimbam gomstokbergan yorava te dana teni gillama Gillama. reva. Cuando hablamos cuando decimos, yo por ejemplo he alcanzado el nirvana. Cuando he alcanzado el nirvana es un estado en el que hemos eliminado completamente los oscurecimientos, percibimos la realidad tal cual es,
ya no tenemos la contaminación de los engaños, es un estado, se puede decir que voluntariamente inmutable. Puede ser un estado irreversible en el sentido de que no se puede descender desde el nirvana. Pero es un momento en el que ni el cuerpo ni la mente poseen ningún tipo de mácula, ¿vale? Están completamente realizados. Y es un estado que no requiere un esfuerzo activo. Alguien que alcanza el nirvana no necesita ningún esfuerzo mental, no existe la conceptualización para percibir la realidad, la percibe tal cual es. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un ser, se llama Trachompa, es como un ser que ha vencido a los enemigos, entendiendo los enemigos como los engaños y los oscurecimientos? ¿Qué es lo que diferencia a estos victoriosos de un Buda, por ejemplo? Que el beneficio a los demás. Cuando alguien quiere pasar al siguiente nivel, que es el nivel de la budeidad, necesita desarrollar su actividad iluminada para el beneficio de los demás. Por eso está este concepto del bodhisattva, tanto del bodhisattva como de un Buda. Un Buda o un bodhisattva renuncian a este estado de nirvana, de felicidad total, de no oscurecimiento, renuncian a él para manifestarse en la tierra de nuevo, a renacer de nuevo, a experimentar de nuevo ese sufrimiento para poder beneficiar a todos los seres de nuevo. Digamos que no cesa su actividad ahí, sino que recuerda que todos los seres son como sus padres y sus madres y desarrolla su actividad iluminada para el beneficio de los demás. Esto es lo que le quedaría a alguien que ha alcanzado el nirvana. Por eso, sobre todos estos tipos de concepciones sobre el nirvana, existen 3 textos fundamentales que hay que consultar. Estos 3 textos son el ornamento del sutra, se llama, el ornamento de la realización clara y el sublime continuo. Son 3 textos fundamentales de Arya Asanga. Muchas gracias, sois muy bondadosos. Bueno, muchas gracias a Khenpo Sodarje y también a los traductores y a todos vosotros por estar aquí hoy. Antes de terminar, vamos simplemente a modo de conclusión, quisiera decir unas palabras. Bueno, como conclusión, no hemos visto, Khenpo Sodarje nos ha contado que desde el punto de vista del budismo cómo la causa de las frustraciones del sufrimiento en esta vida estarían motivadas por un excesivo estar centrados en el yo y en las necesidades propias, en las necesidades materiales. Y desde el budismo también la manera de trascender o de superar este sufrimiento, estas frustraciones, sería preocuparse más en las necesidades de los demás y, eso sí, siempre desde el equilibrio y sin descuidar las propias necesidades para no provocar el propio mal. Y también ha explicado cómo desde el budismo la manera de trascender los engaños o ilusiones del yo o de la mente se realizaría a través de la meditación y del estudio y el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, un aprendizaje consciente, ¿no? Y desde el presente, ¿no? El aquí y ahora. También la idea de la mente como el espacio, ¿no? Que es intangible. Bueno, no me voy a extender más porque ya mejor que él no lo puedo decir, ¿no? Entonces, simplemente otra vez, de nuevo, agradecerle pues su interesantísima conferencia que nos ha aclarado muchos puntos sobre el budismo y el trabajo, la tarea tan excelente que han realizado los traductores, que me consta por experiencia propia que es muy difícil, y también a todos ustedes pues su asistencia aquí hoy y por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a todos y gracias.